Gastritis, ¿verdad? Es el daño silencioso que muchos ignoramos, así es. Todos en una que otra ocasión, luego de ingerir algún tipo de alimento, ¿qué pasa? Cuando ingerimos alimentos decimos, ay, me siento una pesadez, ay, tengo reflujo, ay, me siento un poquito mal. Bueno, hoy en Cuídate vamos a hablar de este problema muy común, pero muchas veces malentendido e ignorado por muchos, sí, la gastritis. Yo recuerdo que cuando en mis años de universidad, pues yo también sufrí de gastritis. ¿Quién en esta vida no ha sufrido de gastritis? Pero bueno, si eres de los que se automedican, hoy te vamos a recomendar que no debes hacerlo porque puedes estar escondiendo algo de un carácter mucho más cuidadoso, sí, que una simple gastritis, pero la gastritis puede ser muy difícil de tratar. Yo recuerdo, y de eso le voy a preguntar a la doctora, mi mamá, ay, que en paz descansa, me hacía un remedio casero. Vamos a preguntarle esto, si eso es un mito, a la doctora ahorita. La papa rallada, sí, papa rallada cruda con melaza. Pues déjame decirte que yo lo tomé eso. En mis años de universidad yo tenía un desorden de alimentación, de seguro tú también, ¿verdad? Porque llegas a casa, vas al trabajo, entonces comes rápido, el fin que tienes que irte para la universidad. Cuando llegas a la universidad, a las 10 de la noche, comes lo que sea. Entonces en ese comer a deshora, comer lo que sea, tu estómago se resiente y mucho. Déjame decirte que yo pasé por todo esto y entonces hoy hablamos para que tú puedas entender lo peligroso que puede ser si no prestas atención a los pequeños síntomas que tu organismo, porque es hecho por Dios, ¿verdad?, que te manda señales, así es, manda señales que tú no muchas veces le prestas atención y es lo que queremos hoy en Cuídate. Recuérdate que cuidarte ciertamente es un acto de amor propio y aprender a cuidarte también. Entonces en este momentito yo voy a tomarme mi chocolate para no tomar café, ¿verdad? Ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Yo no soy cafetera porque para mí el café es muy adictivo, sería, ¿verdad? O me hace mucho daño. Yo tengo que preguntarle a alguien a algún médico, ¿verdad?, de las composiciones, porque la cafeína, si yo tomo café ahora, son la 1 de la mañana y todavía yo estoy despierta, porque yo soy tan sensible a la cafeína. Pero bueno, eso es otro tema. Por eso yo tomo chocolate, pero tú puedes tomar café, pero en vez de tomarte 2 tazas, tómate una. Cuida tu estómago, hablamos de gastritis. El café es uno de los, vamos a decir, de los productos que uno consume, que es muy, 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 muy dañino para el estómago. Yo no lo sé, yo estoy preguntando. Vamos a hablar con nuestra invitada especial en el día de hoy para saber realmente si el café hace daño, sobre todo aquellos que ya han sido diagnosticados con gastritis. Yo tomo chocolate. Y este está calentito y no lo hice yo. ¿Por qué es más rico cuando tú no lo haces? Yo no entiendo por qué, pero a mí me encanta que me lo hagan todo, ¿verdad? Entonces vamos, especialistas en gastroenterología han alertado sobre el aumento de trastornos digestivos relacionados con el estrés y la alimentación, ¿sí?, moderna, esta sobrealimentación que tenemos de las comidas rápidas. Entonces, ojo con esto, de acuerdo con diferentes estudios internacionales, el consumo frecuente de alimentos ultraprocesados, bebidas alcohólicas, exceso de café, antiinflamatorios sin supervisión médica y altos niveles de ansiedad que todos manejamos están incrementando los casos de gastritis y reflujos en adultos y jóvenes, así es. Entonces, tienes un reflujo gástrico, tienes que ver qué está pasando contigo. Los médicos también advierten que muchas personas se automedican durante meses con antiácidos, sin buscar una evaluación adecuada, retrasando diagnósticos importantes como infecciones por Helicobacter pylori, ¿verdad?, lo que nosotros les llamamos también como la ameba, úlceras gástricas e incluso lesiones más graves. Y ahí en lesiones más graves que hay que tener mucho cuidado. Los especialistas recomiendan no normalizar los síntomas, claro, ardor frecuente, dolor estomacal frecuente, inflamación persistente, náuseas frecuentes o sensación de llenura rápida. Inmediatamente inicias a comer, ya estoy llena. Algo está pasando en tu organismo y no podemos normalizarlo.
Y recuerda que el sistema digestivo también refleja nuestro estilo de vida y salud emocional. Es decir, tu estrés, ese ajetreo que nosotros tenemos siempre, tu estómago se resiente porque está directamente, relacionado, y vamos a conocer esto, con nuestro sistema nervioso central. Vamos a hablar con nuestra doctora. Entonces el estrés, y el E4 y el E5, pues te hace daño, te hace comer de manera más rápida, te hace comer cosas que no necesitas comer, y entonces tu estómago, lastimosamente, sufre las consecuencias. Estamos en Cuídate. Cuidarte es un acto de amor propio. Vamos a una pequeña pausa y retornamos, porque recuerda, tienes que aprender a cuidarte. Hablamos de gastritis en el día de hoy, para conocer un poquito más, para dispersar incluso algunos mitos. De hecho, ya yo mencioné uno hace un ratito. Voy a recibir en este momento a la doctora Mari Peña, gastroenteróloga, internista, con amplia experiencia en salud digestiva y manejo de enfermedades gastrointestinales. Específicamente, doctora, bienvenida a Cuídate. ¿Y qué es gastritis? Bueno, la gastritis es textualmente la inflamación de la pared interna del estómago. Muchas personas en la calle, cuando sienten algún dolor en el estómago o algún ardor, suelen decir tengo gastritis, pero la gastritis se diagnostica cuando se observa la inflamación microscópicamente, es decir, que es un diagnóstico histopatológico. Hay que tomar muestra del estómago para comprobar que el paciente tiene esta inflamación. Es decir, que no es que tengo, un pequeño ardor, tengo un poquito de reflujo, ya yo tengo gastritis. Nosotros mismos a veces no autodiagnosticamos, ¿no? Sí, exactamente. Pero es necesario realizar un estudio donde se tome muestra del estómago y se vea bajo el microscopio. ¿En la presencia de reflujo gástrico podría ser presencia de gastritis? No necesariamente, porque el reflujo es cuando pasa el ácido del estómago hacia el esófago. Cuando sube. Exacto, que el paciente ya puede decir que tiene algún ardor o dolor en el pecho, y esto tendría que ver más con el esfínter esofágico inferior. Es decir, ¿cómo cierra o abre? Exactamente. Estamos aprendiendo un poquito. Entonces, ¿qué podríamos decir que es específicamente la gastritis? ¿Qué síntomas podría darnos? Bueno, un paciente con gastritis sí podría tener dolor, podría presentar también, como los pacientes dicen, ardor o quemazón de estómago, distensión del abdomen, pesadez estomacal. El paciente come y siente que se llena de una vez desde que come. Puede presentar incluso hasta náuseas. Son muchas cosas que puede presentar el paciente, porque no todos los pacientes van a presentar la misma sintomatología. ¿Eso cambia por el metabolismo o vamos a decir, cada individuo? Sí, cada individuo va a presentar una sintomatología diferente. Incluso habrían personas que probablemente no presenten ningún tipo de síntomas. Aún teniendo gastritis. ¿Qué papel juegan las bacterias con esta enfermedad? Bueno, la bacteria juega un papel protagónico, digamos, porque tenemos una bacteria que se llama Helicobacter pylori, que es la causante mayormente de gastritis, que se puede adquirir ya sea ingiriendo agua contaminada o alimentos que estuvieron mal lavados. Y esta bacteria lo que va a hacer es que se va a adherir a las paredes del estómago y puede resistir el ácido del estómago y va a dañar las capas protectoras del estómago y va a producir entonces una inflamación que, si no se trata adecuadamente esta inflamación y persiste en el tiempo, entonces es lo que lleva a la gastritis crónica. ¿Qué quiere decir? Que esta bacteria, perdón doctora que le interrumpa, es la que hace posible que se dé el diagnóstico de gastritis y la presencia de esta bacteria, Helicobacter pylori. Sí, es una causa, porque hay muchas otras causas, causas farmacológicas, como es en el caso de nuestro país, que muchas personas se automedican, y por ejemplo el uso excesivo de lo que son los AINES, los analgésicos antiinflamatorios como diclofenac, ibuprofen,
aspirina, que son de venta libre en nuestro país, y muchas personas suelen automedicarse y exagerar con estos medicamentos, y esto puede también llevar a una alteración de la mucosa gástrica y producir gastritis. El omeprazol, que es tan común en nuestro país, y también los antiácidos, ¿no? ¿Podrían también encubrir algún tipo de diagnóstico? Sí, claro que sí, porque el paciente al tomar estos antiácidos y el omeprazol lo que hace es calmar el dolor, ¿verdad? Pero el dolor no es la causa. El paciente está encubriendo, enmascarando, puede incluso llegar a enmascarar un tumor en etapas avanzadas o una úlcera complicada. Y por otro lado también utilizando todos estos medicamentos puede alterar su digestión, y es un paciente que probablemente afecte la absorción de vitaminas como vitamina B12, el hierro, incluso de magnesio. Entonces tienen que entender que tratar la sintomatología no es curar la enfermedad, hay algo ahí que hay que investigar, qué es lo que está pasando. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, cuando tenemos una ameba y tenemos gastritis? Porque yo mencionaba que esta bacteria, ¿verdad? Y la ameba, ¿cómo se diferencian la Helicobacter pylori y la ameba con las úlceras? Empezando con que la ameba es un parásito intestinal, ¿verdad? Que afecta más el intestino delgado y grueso con la absorción de los nutrientes, y por ende el paciente va a presentar diarrea. Y la Helicobacter pylori es una bacteria que afecta principalmente el estómago. Muy bien. O sea, es algo gástrico, produce gastritis, la ameba ya produce diarrea, alteración en la absorción, y entonces son diferentes, un parásito, una bacteria, aunque ambos se pueden adquirir por alimentos contaminados o el agua contaminada. ¿Qué alimentos específicamente pueden empeorar cuando ya hay un diagnóstico de gastritis? Bueno, tenemos varios grupos de alimentos. Están aquellos que alteran lo que es el vaciamiento gástrico, que hacen que se lentezca el vaciamiento gástrico, y por ende el estómago se ve más forzado y produce más ácido para poder digerir esos alimentos, entonces el paciente va a presentar más dolor. ¿Cuáles alimentos? Que nos gustan mucho, aquellos alimentos que con exceso de grasa. Las cosas fritas, las empanadas, todo eso va a hacer que se lentezca nuestra digestión, y por tanto el estómago se vea forzado a aumentar la secreción de ácidos. También vamos a tener alimentos, por ejemplo, aquellos que contienen capsaicina, que lo que van a, como el ají, la pimienta, el picante, que entonces ellos van a hacer que haya una mayor sensación de dolor. De ardor. Exacto. El paciente va a presentar más ardor y todo eso. También tenemos, por ejemplo, el café, entre las bebidas, que el café también aumenta la producción de ácido, y aparte hace que el esfínter esofágico inferior se abra y el paciente puede presentar mayor reflujo. También tenemos las bebidas con gas, que va a hacer que la producción de gas, entonces hace que se distienda el estómago, y por tanto, por medio de la distensión hay un aumento de lo que es la producción de ácido. Por ejemplo, hablábamos, por ejemplo, del café, pero el chocolate podría también influir, sí, el chocolate también se incluye entre los alimentos que hacen que el esfínter esofágico inferior se abra. Por eso muchas veces también los eliminamos. Se elimina en la dieta. Entonces ya una persona ha sido diagnosticada con gastritis. Usted mencionó que hay que ir al médico, es decir, hay que hacer una evaluación médica para hacer un diagnóstico real de esta patología, podríamos decir, que es gastritis. Entonces, hablamos de alimentos que realmente pueden aumentar los síntomas, pero hay alimentos que pueden realmente reducir los efectos de la gastritis en nuestro diario vivir. Sí, no alimentos como tales milagrosos, pero sí aquellos que son nobles, amigables con el estómago, como por ejemplo tenemos la avena o la lechosa, que sus fibras cuando se mezclan con el agua, producen una capita que va a proteger el estómago, por ejemplo. También podemos, la manzana, ya sea hervida o cocida, también tiene fibras que ayudan a calmar y a que se calme todo el ácido del estómago. Y también el paciente puede utilizar las proteínas de carnes blancas, como el pavo, el pollo y el pescado, que le van a aportar las proteínas necesarias para que se regenere esa mucosa gástrica. Entonces tenemos que decir que la gastritis se cura o no se cura. Por supuesto que se cura si encontramos aquellas gastritis agudas o crónicas con causas reversibles, como es el caso del Helicobacter pylori, que si llevamos un tratamiento adecuado, tratamiento antibiótico al pie de la letra,
Si el paciente, por ejemplo, tiene una gastritis por fármacos, por el consumo irregular de aspirina que no se la indicó ningún médico y todo eso, entonces se elimina, entonces le damos, si llevamos el tratamiento adecuado, entonces la mucosa se recupera. Ya en casos que el paciente tiene otras complicaciones como úlceras o una atrofia o metaplasia del estómago, entonces ya se le da un seguimiento más avanzado, pero sí se puede recuperar completamente la mucosa. Excelente, me gusta eso. Y yo le voy a hacer la pregunta que mencionaba hace un ratito. Mi mamá me daba, pero yo tuve una confusión hace 20 y pico de años de eso, ¿verdad? Pero la melaza con remolacha, pero eso era para darme, porque tenía anemia. Bueno, con esta falta, yo nunca he sido muy delgada, pero el no comer de manera adecuada, pues también me favorecía esto. Pero la papa rallada sola, ¿es cierto que funciona esto para la gastritis? Esto es uno de los mitos. Sí, muchas personas rayan la papa y el líquido lo exprimen y se lo toman, pero realmente sí pacientes presentan una mejoría en cuanto al síntoma, pero la papa no va a disminuir la inflamación del estómago, ni en el caso de que un paciente tenga Helicobacter la va a curar. Entonces, le trata el dolor, como mencionábamos ahorita, pero no le cura la causa. Entonces es algo que los pacientes utilizan para mejorar su dolor y creen que están utilizándolo para curar la causa, pero no es así. Pero sí lo pueden, algunos lo utilizan para calmar lo que es el dolor, la acidez y todo eso y le puede funcionar, pero no va a eliminar la causa. ¿Qué es lo que tenemos que atacar? ¿Verdad? No los síntomas, sino la causa base por qué tenemos gastritis. Ya hablamos un poquito, vamos nosotros a una pequeña pausa. Estamos en Cuídate, me quedo con la doctora porque empezamos a desmontar algunos mitos, pero vamos a continuar aquí en Cuídate. Recuérdate que cuidarte es un acto de amor, aprender a hacerlo también. Seguimos en Cuídate. Continúo con la doctora Mari Peña, gastroenteróloga internista con amplia experiencia, ¿verdad?, en salud digestiva y manejo de enfermedades gastrointestinales. Bueno, mitos. Hablamos ya de la papa, pero el saltarse comidas, doctora, ¿esto puede influenciar para nosotros poder tener problemas gastrointestinales? Es una muy buena pregunta y más en estos tiempos donde las personas actualmente están utilizando lo que es el ayuno intermitente, por ejemplo. Y hay que tener en cuenta que no todas las personas tienen la misma sensibilidad gástrica y no a todas las personas le conviene hacer ayunos, porque hay personas que tienen mayor secreción de ácidos que otras, entonces mientras más tiempo pase, más ese ácido está ahí en ese estómago haciendo estragos. Si esta persona es más sensible que otra, si produce mayor cantidad de ácido que otra, entonces no le conviene realizar este tipo de saltarse comidas, un ayuno intermitente, entonces eso no es para todo el mundo. Entonces, ese tipo de persona que tiene mayor sensibilidad, que tiene un aumento en la secreción del ácido, entonces eso sí le perjudica y pudiera entonces llevarlo sí a una gastritis. Wow, ¿tú estás entendiendo que por solo hacer esto de la moda del ayuno intermitente, buscando verte bien, puedes tener un problema real gastrointestinal como una gastritis? Entonces, el otro, ¿es verdad, doctora, que el estrés no afecta el sistema digestivo? Bueno, en cuanto al estrés crónico, el estrés crónico sí afecta el sistema digestivo, porque se activa lo que es el sistema nervioso, altera la motilidad del estómago, disminuye el riego sanguíneo, es decir, la cantidad de sangre que le llega al estómago la disminuye y se disminuye la capa protectora del estómago, la capa de moco. Entonces, al disminuir la barrera que tiene el estómago para protegerse, ¿qué pasa? Lo mismo, el ácido que se queda ahí con las puertas abiertas para hacer lo que él quiera. Entonces, sí, el estrés crónico afecta el estómago y puede llegar a producir gastritis. ¿Estás entendiendo? Entonces no es tan sencillo, tenemos que respirar, aprender a respirar despacito, despacito. El estrés y el S4 tenemos que nosotros aprender a gestionarlo. Hemos hablado ya aquí en Cuídate de eso. Doctora, ¿la gastritis se puede convertir en una enfermedad más grave? Lamentablemente sí.
Por ejemplo, como habíamos comentado, en el caso del Helicobacter pylori, si no llevamos el tratamiento antibiótico adecuado, entonces esa inflamación crónica persiste y puede llevar a una úlcera, que puede llegar esa úlcera a sangrar, o incluso pueden haber alteraciones en las células gástricas. Estas células gástricas se pueden haber una atrofia de la mucosa del estómago, luego cambia a metaplasia, o sea, otras células, y luego displasia, que con el tiempo entonces esto es lo que lleva a un cáncer gástrico. Dios mío. Por lo tanto, es un diagnóstico importante que hay que darle seguimiento y ser evaluado por un médico. Muy bien, entonces, ¿cómo se diagnostica específicamente el proceso, el protocolo médico a seguir para un diagnóstico real de gastritis? Bueno, el gol estándar para el diagnóstico es la endoscopía digestiva alta, que es un procedimiento rápido, seguro, se hace bajo anestesia, el paciente no va a sentir nada. Entramos un tubo con una camarita por la boca, donde también podemos ver la mucosa del esófago y la mucosa de la primera porción del intestino. Entonces, cuando estamos en el estómago, se toma una muestra del estómago, del área que vemos que está inflamada, o que tiene erosiones o que tiene úlceras, se toma muestra acá y esta muestra es lo que se lleva donde un patólogo, que es quien lo ve bajo el microscopio y es quien da el diagnóstico de gastritis. Si hay un diagnóstico de gastritis por la presencia de la bacteria, Helicobacter pylori, podríamos tener retroceder si se ataca con antibióticos, claro está, la bacteria, como mencionó hace ratito, ¿cierto? Sí, claro que sí. Tiene un tratamiento antibiótico que es un poco fuerte y muchas veces a veces los pacientes no lo llevan correctamente y suelen decir el mito de que no se cura, pero muchas veces es que el paciente no lleva el tratamiento correctamente porque son un poquito pesados los medicamentos, o también el paciente puede volver a reinfectarse, ya sea con alimentos o agua contaminada, o incluso puede la bacteria ser resistente a estos antibióticos, porque en nuestro país muchas veces los pacientes toman antibióticos hasta por una gripe y la bacteria puede ser resistente entonces a ciertos antibióticos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como recomendaciones básicas para cuidarnos, verdad, para no llegar a tener una gastritis en cuanto a alimentación y estilo de vida? Bueno, primordialmente sería una buena higiene, el consumo de agua de botellón siempre, lavar bien los alimentos que van crudos, las ensaladas por esa parte, no saltarse las comidas, tener un ritmo circadiano, es decir, establecer horarios fijos de comida, masticar adecuadamente, porque tenemos que entender que la digestión empieza en la boca, ¿verdad? No cenar en exceso, comidas copiosas, porque ya hablamos que cuando tenemos comida copiosa con mucha grasa se lentece lo que es el vaciamiento gástrico. Y si nos vamos a acostar, entonces el paciente puede presentar estos síntomas en la noche. Y cuando cenen tienen que esperar 3 horas para acostarse, que muchas veces los pacientes se acuestan inmediatamente cenan y ahí empieza toda la sintomatología, ¿cierto? Y como mencioné, algunas cosas que hay que retirar de la dieta. Por ejemplo, también en el caso de los pacientes que son fumadores, el cigarrillo disminuye el riesgo sanguíneo del estómago y también afecta la capa protectora de la mucosa gástrica. ¿El alcohol, doctora? El alcohol es un irritante directo del estómago que afecta la mucosa del estómago. Entonces, el alcohol debemos de sacarlo. No, dígalo claro, si queremos cuidar nuestro estómago. Sí, en ese caso de aquellos pacientes que ya tienen su estómago irritado, que ya está lesionado, entonces sí, lo más recomendable sería, al menos por el momento donde esté pasando ese proceso, retirarlo completamente. Entonces, ¿estás entendiendo? Cuidarte es un acto de amor propio. Hay cosas que tú tienes que hacer, que no puede esperar que sea el médico que lo haga. El médico te va a dar la indicación, te va a dar el asesoramiento, el acompañamiento, claro está, pero tú lo tienes que hacer en casa. Así es. ¿Dónde le contactamos, doctora? ¿Redes sociales, teléfonos? Sí, a mi Instagram, gastro.maripena, y mi teléfono, 829-740-8711. ¿740? 8711. 8711. Aquí está, 829-740-8711, para que contactes a nuestra doctora invitada del día de hoy, que es la doctora Maripeña, gastroenteróloga, internista con experiencia amplia, ¿verdad?, en salud digestiva y el mejoramiento. Sí, tienes que tratar de que te mejores, porque es el propósito. Y como usted mencionaba de ese ciclo, una gastritis es algo, podríamos decir que leve, ¿verdad?, en términos iniciales. Pero comparado con una úlcera o un cáncer gástrico, obviamente la gastritis es algo leve. Claro, pero lo difícil es que puede llegar
Si no se trata de manera adecuada, puede llevarte a poner en riesgo tu vida. Y eso es lo que no queremos. Por eso hablamos de gastritis aquí en Cuídate. Doctora Mari Peña, gastroenteróloga, muchas gracias. Contáctale a este número 829-740-8711. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a una pequeña pausa. Estamos en Cuídate, a cuidar tu estómago. Me quedo con esto. No te acuestes inmediatamente de que comes ahí, sí, la cena. La cena, te comes la cena a las 10 de la noche y te acuestas a las 10:30. Vas a tener un reflujo gástrico, vas a tener indigestión, te vas a sentir mal. Entonces tienes que hacerlo, la recomendación de nuestra invitada, 3 horas después. Es decir, tu cena que no sea tan copiosa, ¿me estás entendiendo? Y entonces luego de 3 horas que ya tienes tu digestión, pues entonces puedes descansar e irte a dormir. Vamos a la pausa, estamos en Cuídate, hablamos de gastritis, a cuidar tu estómago. Gracias. Ciertamente hay mitos, yo estoy riéndome de algo que pasó internamente aquí, pero bueno, hay mitos que nos han enseñado, ¿sabes qué? Por ejemplo, si tomo un poquito de leche, poquito de leche, ¿se me cura la gastritis? Claro que no, la realidad es que la leche puede aliviar momentáneamente el ardor, pero después estimula más la producción de ácido y puede empeorar los síntomas. Entonces, desmontado, tomar leche no te va a curar la gastritis. Segundo mito, ¿verdad? La gastritis solo le da cuando comemos comida picante. Claro que no. La gastritis tiene muchas causas: estrés, medicamentos, alcohol, tabaco, café, ¿verdad? Infección por la bacteria Helicobacter pylori, y malos hábitos alimenticios. Entonces, desmontado también. Mito número 3, si el dolor se me quita con un antiácido, no necesito ir al médico. Este es el mito más grave. ¿Por qué? Porque te automedicas, inmediatamente calma un poquito los síntomas, entonces dejas de ir al médico. Y ya hablamos con nuestra invitada del día de hoy que eso nunca puede pasar. Ya has tenido esos síntomas, entonces tienes que ir a una consulta médica. Tiene que diagnosticarse la gastritis, no automedicarte. Entonces, desmontado mito. Vamos ahora entonces al segmento de hábitos saludables. Ciertamente hay hábitos saludables que suman ¿qué? Suman bienestar a tu salud. Por ejemplo, el café y el alcohol tenemos que ponerlo un poquito de lado, como mencionábamos. Evitar acostarnos inmediatamente después de comer. ¿A ti te ha pasado esa comida copiosa, esa hamburguesa a las 9 de la noche o a las 10 de la noche? No creas que tú vas a tener una noche placentera, porque esa comida copiosa tú vas a estar hasta las 2 de la mañana haciendo la digestión, entonces 3 horas después. Entonces es importante, no estamos hablando que tiene gastritis, es simplemente que una comida muy fuerte para la hora en que la vas a ingerir. Trata de hacerlo al mediodía o simplemente a las 7 de la noche, porque ya a las 10 puede ir a acostarte de manera tranquilita y no hay ningún tipo de problema. Reducir alimentos ultraprocesados y fritura, recomendación 1A por nuestro especialista. ¿Para qué? Para no inflamar tu sistema digestivo, tu estómago. Entonces, disminuir el alcohol y el café, ya lo mencioné, ¿verdad? No automedicarnos, esto es lo más importante. La papa, como mencioné, ¿verdad? Que mi mamá me la hacía y la recuerdo con tanto cariño. La puedes hacer, pero esto tampoco te va a ayudar a atacar el problema de raíz, simplemente a quitar un poquito de los síntomas. Dormir, aquí viene la excelencia de todas las recomendaciones, incluso de todo tipo de enfermedades. Para prevenirla, claro está, dormir. ¿Estás durmiendo tus 8 horas?
¿Estás durmiendo solamente 4 horas, 3 horas? Entonces tú estás poniendo en riesgo tu vida. Dormir, manejo del estrés. Tenemos que gestionar. Esta palabra te la voy a repetir incansablemente en Cuídate. ¿Por qué? Porque el estrés y el S4 quiere drenarte tu vida. Y es la enfermedad de este siglo. ¿Lo sabías? Pues te lo estoy recomendando. Te lo estoy aclarando. ¿Para qué? Para que gestiones bien tus niveles de ansiedad. ¿Cómo? Yendo al gimnasio, caminando, respirando, parándote, ¿verdad? Para cuidar tus ojos también, tanta pantalla por lo menos, por favor. Hay cosas que tú tienes que hacer. El médico no lo puede hacer por ti. Entonces, beber suficientemente agua al día. Esta es una recomendación que todos los especialistas se han sentado acá, te lo han dicho. Tienes que tomar agua, tienes que dormir bien, tienes que descansar, tienes que caminar al aire libre, tienes que, oye, comer despacio y masticar bien los alimentos. Esta es nueva y la vamos a sumar para un bienestar general de toda la familia. No comer tan rápido, tener tiempo para morder. A veces comenzamos a hablar y tenemos que terminar el almuerzo o la cena o el desayuno y simplemente tragamos. Y tú has tragado comida, todo el mundo lo ha hecho, que no puedes masticarla y disfrutarla. Vamos a comer nuestra lechosita para cuidar nuestro estómago, sí, disfrutando la lechosa. Si vas a comer lo que fuese que vayas a comer, disfrútalo despacio, siéntelo. Y sobre todo, ¿sabes qué? Entiende que hay cosas que tú la tienes que hacer. A nadie la va a hacer por ti. Cuidarte es un acto de amor propio. Aprender a hacerlo también. Soy Betty Hernández de Mauricio. Esto es Cuídate, gracias a la programación de Dumas Televisión. Nos encontramos mañana, si Dios lo permite.